Es momento de regresarnos 2 siglos en la historia de México. Esta caravana da un salto cuántico hasta 1821, año en que nace México como país independiente. Doy la bienvenida en esta transmisión a la primera actriz, Luisa Huertas. Gracias, Nora. En 1821, el escritor y periodista José Joaquín Fernández de Lizardi, hoy mejor conocido por su obra El Periquillo Sarmiento, publicó 50 preguntas de El Pensador a quien quiera responderlas. Puntualizaba: una constitución no puede llamarse republicana si excluye a las mujeres del derecho de ciudadanía. Los hombres no pueden representar a las mujeres porque sus intereses son distintos. Para 1824, el primer intelectual protestante mexicano, Elías Amador, narró que en Zacatecas un grupo de mujeres exigía trato de ciudadanas porque afirmaba haber aportado todo a la causa de la independencia. Es el primer reclamo por derechos políticos de las mujeres del que se tiene memoria. En 1856, 81 mujeres se dirigen al Congreso Constituyente demandando derechos políticos. El diputado Ignacio Ramírez medio las escuchó y pidió que no quedaran sin derechos las personas vulnerables como las mujeres. Flaco favor, pero ni así le hicieron caso. Fueron bien aprovechadas las estrechas rendijas que dejaban las múltiples prohibiciones a cualquier forma de autonomía para las mujeres. El periodismo, el magisterio y la literatura serán trenzados en una larga cadena de brillantes conceptos de mujeres que animan las ansias de libertad e igualdad de derechos. Desde 1874, la periodista de Aguascalientes, Dolores Jiménez y Muro, publica textos y poemas exigiendo el reconocimiento a la participación política de las mujeres. Muchos años después, sería nombrada coronela por Zapata. Laureana Wright, escritora y violinista cercana al círculo social de Porfirio Díaz, era integrante de una de las 4 logias masónicas femeninas en el país, la de nombre María Alarcón de Mateos. Ante las discriminaciones brutales de las logias masculinas de aquel entonces, Wright provoca incluso una ruptura de la masonería mexicana contra las masonerías regulares norteamericana y alemana. Entre los argumentos que exponía a sus compañeras, les recordaba que en el rito de York, por ejemplo, cada iniciado jura solemnemente no admitir jamás en sus trabajos a un ciego, a un loco o a una mujer. Amiga cercana de Wright, Rafaela Varela, oaxaqueña, entrega una carta con cientos de firmas a Porfirio Díaz reclamando el voto femenino. No prosperó la demanda y la carta se extravió. Fue encontrada mucho tiempo después en Austin, Texas, en una venta de garage. Las mujeres sabían que solas, sin unidad o en minoría, no podrían avanzar. Los grupos femeninos cunden por todo el país. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, también nombrada coronela por Zapata, periodista nacida en Durango, y Elisa Acuña, maestra hidalguense, se afilian al Club Liberal Ponciano Arriaga. Juana Belén escribe: no, la mujer no es ni debe ser la esclava del hombre. La mujer, como el hombre, piensa, siente, odia o ama. La mujer, como el hombre, tiene patria. Pero el clericalismo quiere que la mujer sea esclava, sea cosa.
Columba Rivera, poeta hidalguense, María Sandoval, abogada, y Dolores Correa, maestra, publican la revista La Mujer Mexicana para exigir derechos, entre ellos el voto. También fundaron la Sociedad Protectora de la Mujer y convocaron a una marcha por el sufragio en la que participaron más de 500. Las hermanas Carmen y Catalina Frías crearon la organización Hijas de Anáhuac, con 300 mujeres libertarias. En el comité ejecutivo del Partido Liberal participó Rosalía Bustamante, primera mujer con un cargo como dirigente política en la primera década del siglo XX. Carmen Cerdán, heroína de Puebla, en los inicios de la Revolución Mexicana, se ocupaba de las labores de propaganda y de la compra y distribución de armas y explosivos entre los seguidores de la causa antirreeleccionista. Publicaba panfletos con el seudónimo de Marcos Cerrato. Defendió el derecho a la participación política de las mujeres con palabras y acciones. Fusil en mano, salió al balcón de su casa para arengar a la gente al levantamiento. Fue herida y llevada a prisión. Las hermanas Guadalupe, María y Rosa Narváez Bautista coordinaron operaciones de enlace entre el Centro Antirreeleccionista de Puebla y la línea de fuego de la Ciudad de México. Fabricaban armas y las enviaban a los combatientes. Se dice que en Tabasco se celebró el primer Congreso Femenil Nacional, pero el primero del que se tiene una vasta bibliografía es del Congreso Feminista de Yucatán, al que pertenecían las sufragistas Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto. Hermila mandó una carta al Congreso exigiendo el sufragio, a la cual le respondieron que no veían la necesidad y que las mujeres estaban poco preparadas. Cuando se discutió en el Congreso el voto femenino, el diputado antirreeleccionista Félix Pallavicini pidió se le explicara por qué no se aceptaba, si la falta de preparación era un mal común a hombres y mujeres. A pesar de todo, en 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sin el derecho al sufragio femenino. En 1920, Hermila Galindo se lanzó para diputada por el 5º Distrito de la Ciudad de México y aunque obtuvo el triunfo, el colegio electoral se lo negó por ser mujer. Por esos años se funda el Consejo Feminista Mexicano, cuyas dirigentes fueron Elena Torres, Cuca García y Estela Carrasco. Ellas mismas crean la revista quincenal La Mujer, dirigida por Julia Nava. Son Elvia Carrillo Puerto y Florinda Lazos quienes convocan al Congreso de Obreras y Campesinas en el Distrito Federal. Demandan derechos políticos y derecho a la tierra. Se funda también por esos años la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres, encabezada por Elena Torres, y se realiza el primer Congreso Nacional Feminista al que asistieron 100 delegadas. En este destacó la participación de Margarita Robles y Luz Vera. Ahí solicitaron igualdad civil para ser elegibles en cargos administrativos e igualdad política en la representación parlamentaria. En 1922, en Yucatán, ante el rechazo del Congreso Federal a legislar sobre los derechos de las mujeres, el gobernador del estado, Felipe Carrillo Puerto, solicitó una terna para elegir a una regidora. Fue así como la maestra Rosa Torre G. resultó electa para el Ayuntamiento de Mérida,
convirtiéndose en la primera mujer mexicana en acceder a un cargo de elección popular. Un año después, el 18 de noviembre de 1923, postulando a 3 mujeres como candidatas propietarias a la 28ª legislatura local, el Partido Socialista del Sureste repitió el experimento. Elvia Carrillo Puerto resultó electa por el distrito de Izamal, Beatriz Peniche por el 2º distrito de Mérida y Raquel Cicero por el 3º. Con el asesinato de Carrillo Puerto, se anularon las elecciones. Más entrados los años 20, San Luis Potosí reconocía los derechos de las mujeres a votar, pero con restricciones que no se les pedían a los hombres. Serían elegibles solo las no analfabetas, o bien solo las que no fueran integrantes de una congregación religiosa. En Tabasco, Tomás Garrido Canaval, por decreto, reconoció el sufragio, aunque también con candados. Voto municipal solo a aquellas con moral sexual intachable y pensamiento socialista. Podían ser regidoras, siempre que no ocuparan más de la mitad de las regidurías ni la presidencia municipal. En 1925 fueron electas como regidoras las primeras mujeres que ocuparon un puesto importante dentro de la política tabasqueña: Celerina Oropesa y María Asunción Hernández. En Chiapas, también en 1925, se estableció el sufragio femenino universal y la exposición de motivos decía que la falta de preparación de las mujeres para votar es porque no tienen oportunidades para ejercer el sufragio. En ese contexto, se registró la primera diputada local, la maestra Florinda Lazos, con larga trayectoria a favor de los derechos de la mujer. Desde entonces, las chiapanecas han ejercido su derecho al voto, si bien han sido excluidas del ejercicio del poder. El Partido Nacional Revolucionario, primer nombre que tuvo el PRI, organizó al sector femenil de todas las actividades económicas y profesionales, incluyendo a las amas de casa. Fundó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Se instituyó también por esa época el antifascista Comité Femenino Interamericano Pro Democracia. En 1936, las mujeres de Puebla lograron el reconocimiento a sus derechos políticos. En 1937, Soledad Orozco y Refugio García se convirtieron en las primeras candidatas independientes en la historia del país. Hasta después, el Partido Nacional Revolucionario las apoyó para ser diputadas. Su triunfo, sin embargo, no se reconoció. En 1935, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer despliega una campaña nacional para reformar el artículo 34 de la Constitución a fin de reconocer los derechos políticos de las mujeres. Las dirigentes recorrieron cada entidad federativa y lograron la aprobación de la reforma en 21 estados. El proyecto se presentó al Congreso. Las líderes destacadas en esta contienda fueron Esther Chapa y Margarita Robles. Aurora Mesa Andraca fue la primera presidenta municipal en el país, en Chilpancingo, Guerrero, por designación en 1938. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también por designación, un año después fue presidenta municipal Fidelina Brindisi. En 1939
se constituyó el Partido Acción Nacional, que desde sus documentos básicos incluyó la participación política de las mujeres. En su primer Consejo Ejecutivo Nacional, nombró a 11 mujeres. El presidente Lázaro Cárdenas, quien promovía el voto para las mujeres, abandonó su postura por el temor de que éstas inclinaran la elección a favor de Juan Andreú Almazán. Y la reforma se quedó en la congeladora. En 1940 se creó el Comité Nacional Femenil del Partido de la Revolución Mexicana, segundo nombre que tuvo el ahora PRI, para reforzar el reclamo de derechos políticos, con Graciana Becerril, Estela Carrasco, Josefina Vicens y Marta Andrade a la cabeza. En 1947 entró en vigor la adición al artículo 115 constitucional, autorizando a las mujeres a votar elecciones municipales. Virginia Soto fue electa presidenta municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato. En el Distrito Federal, Aurora Fernández fue nombrada delegada de Milpa Alta y Guadalupe Ramírez de Xochimilco. En enero de 1947, con el presidente Miguel Alemán Valdés, se modifica el artículo 115 constitucional y en su primer párrafo se establece que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. El 17 de octubre de 1953, siendo presidente Adolfo Ruiz Cortines, apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. El Congreso de la Unión había reformado el artículo 34 constitucional, que consagraba los derechos políticos de las mujeres. La primera diputada, al crearse el estado de Baja California, no por elección, sino como suplente, fue Aurora Jiménez. El 3 de julio de 1955, la ciudadanía acude a las urnas para elegir diputadas y diputados federales para la 43ª legislatura. Las primeras diputadas electas fueron María Guadalupe Ursúa, Marcelina Galindo, Albertina Ezeta y Margarita García. Faltaba la otra batalla, que realmente se considerara a las mujeres a cargos de elección popular. Para 1960 son electas las primeras senadoras María Lavalle Urbina y Alicia Arellano. Se constituyó en ese tiempo la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, presidida por la abogada Clementina Batalla de Basols. A finales de 1970, Griselda Álvarez, destacada maestra colimense, escritora y política mexicana, fue la primera gobernadora electa en la historia de México. Aída González, embajadora, participó por México en la construcción de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. En 1980, Rosaluz Alegría y María de los Ángeles Moreno fueron nombradas secretarias de Estado. Beatriz Paredes fue electa gobernadora por Tlaxcala en 1987. En 1982, Rosario Ibarra fue candidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Amalia García
inicia la discusión de cuotas en el que ahora es Partido de la Revolución Democrática. Ifigenia Martínez se convirtió en la primera senadora de la oposición. En la década de los 90, María de los Ángeles Moreno fue presidenta de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados y coordinadora del grupo parlamentario del PRI. Poco después, sería la primera presidenta del Partido Revolucionario Institucional. Dulce María Sauri fue designada gobernadora de Yucatán. En 1991 se constituyó la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia para solicitar a los partidos incorporar candidaturas de mujeres y exigir al gobierno que cumpliera con los compromisos internacionales de paridad. Solo 12 mujeres de una lista de 35 propuestas alcanzaron la representatividad plural avalada por grupos feministas. Beatriz Paredes, Silvia Hernández, María de los Ángeles Moreno, Gloria Brasdefer y María Elena Chapa crearon el Congreso de Mujeres por el Cambio dentro del PRI. En 1994, con la aparición de la Ley de Mujeres Indígenas, cobró impulso la participación política. Amalia García fue presidenta del PRD y Cecilia Soto se lanza como candidata a la presidencia por el Partido del Trabajo. A mitad de la década de los 90, se logró modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los partidos políticos nacionales incluyeran en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedieran el 70% para un mismo género. Los partidos colocaron a las mujeres en suplencias o en los últimos escaños de las listas plurinominales. En tanto, en la capital de la República, Rosario Robles era designada por la Asamblea del Distrito Federal para ser jefa de gobierno, luego de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al cargo. En los albores del siglo XXI, en el 2000, Patricia Mercado se postuló como candidata a la presidencia. Ruth Zabaleta fue presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y dio curso a la reforma de la Ley de Cuotas. 40, 60. En la 61ª legislatura, 8 diputadas solicitan y obtienen licencia para ceder su escaño al suplente, que invariablemente era del sexo masculino. Ese fue el motivo para conformar en 2010 la Red de Mujeres en Plural. En 2011, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la histórica sentencia 12624, que obligaba a todos los partidos políticos a respetar la cuota de representación por género establecida para entonces en la fórmula 40% mujeres, 60% hombres en las candidaturas de mayoría y de representación proporcional. A la Cámara de Diputados llegaron para la 62ª legislatura casi 38% de diputadas y 34% de senadoras, gracias a la sentencia 12624. Las militantes por los derechos políticos de la mujer estaban resueltas en continuar la lucha por la paridad. En 2013, el presidente Enrique Peña Nieto promovió una reforma político-electoral que incluía, debido a la intervención de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, el obligar a los partidos a otorgar a las mujeres
el 50% de sus candidaturas a legislaciones federales y locales. La demanda de paridad fue impulsada y propuesta en el Senado de la República por 3 senadoras que dieron la batalla con absoluta convicción: Angélica de la Peña, del PRD, Marcela Torres Peinberg, del PAN, y Diva Gastelum, del PRI. Esta iniciativa legal implicó la modificación al artículo 41 constitucional, así como modificaciones y adiciones a las leyes electorales, como se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. Esto es lo que estamos celebrando. Y sabemos que a este breve recorrido histórico le faltan miles de nombres de hombres y mujeres que también han colaborado con la paridad. Este septiembre de 2015, a 194 años de lo dicho por Fernández de Lizardi, al instalarse la 63ª legislatura, llega más del 42% de mujeres a cargos legislativos, ya que hoy en México los partidos políticos tienen que postular a cargos de elección popular a 50% de hombres y a 50% de mujeres. Ahora comienza la paridad política.